¿Cómo estamos? Bendecidos y en victoria. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Si las trajimos, o los móviles. Ah, muy bien. ¿Hay gente que todavía trae la de papel? Muy bien, son de las míos. Vamos a ir a Juan 13. Nos ponemos un poquito en contexto. El Señor, al día siguiente de esta cena, ya iba a ser entregado en la cruz. Ya iba a morir en la cruz. Iba a ser entregado por Judas, ¿sí? Y a los judíos para morir en la cruz por nosotros. ¿Vale? Esta es la última cena. Y ya había dejado él todo su ministerio público a un costado para dedicarse a estar con los suyos. Este último momento, estas últimas horas, ¿sí? Se estaba preparando la Pascua y ellos estaban en un aposento donde el Señor reunió a sus discípulos para tener intimidad con ellos y para enseñarles, y eso que ya venía de 3 años o 3 años y medio, dicen algunos, de estar con ellos y de enseñarles. Pero en estos últimos capítulos de Juan, del 13 al 17, es como que cambia de marcha y pega un acelerón y les termina de enseñar un montón de cosas y de prepararlos, porque ellos iban a ser los que iban a quedar, a tomar la posta para evangelizar a Judea, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra, ¿no? Ellos iban a quedar a cargo de la iglesia que el Señor había establecido para que se fortalezca, para que crezca, o sea que tenían que estar robustos los discípulos para aprender, ¿sí? Muy bien, vamos a Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor ama al mundo con un amor y con una misericordia que los teólogos la llaman la gracia común, ¿no? Que son las bendiciones que el Señor derrama sobre todo el mundo, sobre toda la humanidad, para todos, ¿sí? Pero dice que a los suyos los amó hasta el fin. Eso es con un amor eterno. Es el amor de salvación, ¿sí? Un amor hasta el fin. Y dice en el 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Judas no tenía excusa. El diablo había puesto en su corazón que le entregase al Señor. Pero Judas y el diablo se habían puesto de acuerdo, ¿no? Tenían los dos el mismo sentir, de entregar al Señor. Acá Judas no está siendo exculpado porque Satanás le había puesto el deseo. No, él también era responsable, ¿sí? Y dice en el 3, sabiendo Jesús que el Padre, escuchen esto, le había dado, 1, todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. En otra versión dice que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Eso es la primera. Y la segunda, que había venido de Dios, porque Jesús había dejado su gloria para poder venir a humillarse, a tomar forma de hombre, a encarnarse, para luego morir en la cruz. Él había salido de su gloria, pero él sabía que volvía al Padre, ¿sí? En Juan 17, en esta oración preciosa que el Señor hace, estando también en ese tiempo, en este momento con los discípulos, en Juan 17, 4 y 5, le dice Jesús a Dios, el Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? El Señor sabía que venía la cruz, pero inmediatamente de la cruz que venía, la ascensión al trono del Padre. ¿Y él qué puso? ¿Qué puso detrás de la cruz?
Él no veía la cruz. ¿Él qué veía? Él veía más allá. ¿Qué veía? El gozo. ¿Sí? ¿Qué dice en Hebreos? En Hebreos dice, en Hebreos 12:2, miren qué interesante lo que dice. No pasa nada. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cómo podemos decir, no? Que tenía gozo. Sí, él tenía que pasar la cruz. Él tenía que tomar esa copa de ira que el Padre le iba a servir. Pero detrás de eso estaba el gozo, porque él iba a haber cumplido la obra que el Padre le había dado para que hiciera y iba a ir otra vez con él, ¿sí? A la gloria, ¿vale? Muy bien, seguimos adelante en Juan. Vamos al versículo 4. Dice, entonces, como el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y sabía que había salido del Padre y que volvía a él, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Vieron que tenía un cinturón, siempre en los vestidos había un cinturón. En el cinturón se enganchó la toalla y dice en el 5, luego puso agua en un lebrillo, que es una palangana, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Sabemos que los caminos de Israel en ese tiempo eran caminos polvorientos, la gente estaba en sandalias y era común que cada uno que entraba a alguna vivienda tuviese que lavarse los pies porque los judíos suelen comer en mesas bajitas, ¿no es cierto? Y sentados en el suelo, los pies estaban como muy cerca de la comida. Entonces cada vez que uno entraba a una casa solía haber un sirviente, por lo general el de menor rango, que se ocupaba de lavar los pies ya sea de los de la familia como los de las visitas, ¿sí? Y esto era continuo, no es que el lavado de pies era una vez, bueno, ya llegué. No, si tengo que volver a salir y tengo que andar unas cuantas calles y tengo que volver, cuando vuelvo, me vuelvo a lavar los pies. Me incorporo a mi casa, tengo que comer, tengo que desayunar, tengo que estar limpio. Era algo rutinario. Y el sirviente que hacía este trabajo era el de menor rango. ¿Sí? Entre la escala de sirvientes, el nuevito, el que no se lo tenía en tan buena estima, ese a lavar los pies. El Señor estaba en un aposento, no había allí sirviente, porque de hecho nadie le lavó los pies ni al Señor ni a los discípulos, pero sí que estaba preparado todo en ese rincón. Y el Señor entonces toma la posición y toma el puesto de un sirviente. Dice en Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor había estado con los discípulos más de 3 años, los conocía, los amaba, eran sus amigos, eran sus compañeros. Tengamos en cuenta todas estas cosas porque nos van a servir a lo largo de la palabra de hoy. ¿Sí? El Señor estaba con amigos, con quienes conocía, Él era la palabra viviente y Él se humilló. Lo que iba a hacer ahora no lo iba a hacer desde un pedestal, lo iba a hacer desde abajo, agachado, arrodillado frente a sus discípulos. Vamos al 6. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El Señor quería enseñarles algo, pero ellos lo iban a entender después.
¿Después cuándo? El Señor le dice a Pedro, si tú no me permites que yo te lave, entonces no tendrás parte conmigo, esto es, no tendrás comunión conmigo. Se estaba tratando de la comunión, más allá que el lavarle los pies a los discípulos era un acto de amor, ¿sí? Que todos deberíamos hacernos entre nosotros, no los pies, pero sí servirnos, ¿no? Ayudarnos, prestar ayuda. Me acuerdo que cuando yo era chica en Argentina, en algún culto los pastores decían, hoy hay lavado de pies. Ay, Señor, espero no haber traído las medias rotas. Y todo el mundo se tenía que sacar las medias y traían palanganas y había lavados de pies, de verdad. Eso era precioso igual, ¿eh? Pero no, en este tiempo no, pero sí podemos sacar la cuenta que este lavado de pies quiere decir ayudarnos, bendecirnos, pero el Señor no estaba hablando de eso. El Señor no estaba hablando del servir a mi hermano. El Señor estaba hablando algo mucho más profundo. El Señor hablaba de lavarse. El Señor hablaba de limpieza. Miren esto, si no te lavas, no tendrás parte conmigo. Si no te lavas, no tendrás comunión conmigo. El Señor estaba mirando más allá. Estaba mirando el momento en que Él no iba a estar, porque es como si le dijera, parafraseando, Pedro, yo ahora estoy con vos y te estoy lavando los pies, pero va a llegar un momento en que yo no voy a estar. Voy a estar, pero de otra manera. Y si vos no estás limpio, no vas a poder tener comunión conmigo. ¿Me entienden, hermanos? ¿A qué se estaría refiriendo el Señor? A la venida del Espíritu Santo, a cuando el Espíritu Santo o Cristo mismo iba a ser impartido en vida en todos los creyentes. Si no me lavo, no puedo tener comunión con Él. ¿Sí? Quedémonos con esto. Seguimos adelante. El 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces, ¿no? Ahí reaccionó. Cuando el Señor le dijo, no vas a tener parte conmigo, ahí se alarmó y dijo, Señor, no me lavarás los pies, nada más. No me lavarás los pies jamás. Eso ya lo leí, ¿no? Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Vamos al 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿A quién se estaría refiriendo? A Judas. El Señor no estaba hablando acá del lavado de salvación. No estaba hablando del lavamiento que trae la regeneración. Cuando creemos, ¿no? Dios el Padre nos da fe para que nosotros podamos creer en Jesús, porque la fe tampoco es nuestra, no hay mérito en nosotros para poder creer. La fe es un don de Dios, o sea que si nosotros hemos venido a Cristo es porque Dios nos ha traído, nos ha llamado de muerte a vida, ¿vale? Entonces, vamos a leer en el versículo 14 de Juan 16, creo que es, sí. Ahí le dice el Señor, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. El lavamiento de salvación ya había pasado. Ellos ya habían puesto su fe en Jesús. El Señor les dice, ustedes ya están limpios. En Juan 15:3 dice, ustedes están limpios por las palabras que yo os he hablado. Los discípulos ya estaban limpios. El Señor no está hablando del lavamiento de la salvación, del lavado de la salvación. El Señor está hablando del lavado continuo que tenemos que tener en nuestro andar diario. El Señor estaba hablando del
proceso de santificación que sigue a la conversión. Por eso el Señor les dice, volvemos a Juan 13, por eso el Señor les dice en el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. En el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote tenía que tomar sus funciones, había toda una ceremonia que Moisés había recibido de parte de Dios para enseñarle. Se tenía que lavar íntegro y tenía que ponerse unas vestiduras de lino fino, dando a entender que que ya le pertenecía a Dios, que estaba limpio por completo. Ahora, una vez que él prestaba sus servicios en el tabernáculo, él no se tenía que estar bañando cada rato que hacía los sacrificios. Él solo se tenía que lavar las manos y lavar los pies. Ese lavamiento trasladado ahora es el proceso de santificación en el cual estamos metidos todos los que una vez hemos creído. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto? Confesando los pecados cada vez que los cometemos. De eso estaba hablando el Señor. Porque si no confieso mis pecados cada vez y pido al Señor que me limpie, entro en un estado de suciedad y la comunión que tiene que haber entre el Espíritu Santo adentro nuestro para que Él pueda tomar el control no se puede producir. El Espíritu Santo no se va a ir. El Señor no se va a ir de nosotros. ¿Pero qué puede pasar? Se puede contristar. No puede actuar. No puede fluir. ¿Por qué? Porque yo vivo y tengo una etapa en mi vida en que empiezo a hacer cosas que antes no hacía porque tengo problemas y hablo de una forma y me convierto en otra persona que no era y estoy pasando momentos difíciles y mi corazón se va llenando y de pecado y después vengo a la iglesia y soy indiferente, no siento al Señor, no sé qué me pasa. ¿Qué me pasa? Que no me he lavado, que no me he arrepentido. Pero esto no es una vez, esto es continuamente. Dice en Primera de Juan 1, Primera de Juan 1:9. ¿Es primera? Sí, Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, cada vez que pecamos, vamos a la cruz, vamos a la fuente. Hay una canción que me venía esta tarde que dice, por si acaso se me olvida, por si acaso se me escapa, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro, llévame a la cruz. Ahí tenemos que volver cada vez que pecamos. Ahí tenemos que volver cada vez que el Espíritu Santo, a través de nuestra conciencia, nos recuerda, eso no estuvo bien. Eso que dijiste no estuvo bien. Pedí perdón a tu hermano. Capaz que decimos cosas y no nos damos cuenta. O eso que hablaste, eso que hiciste, eso que pensaste. Ahí está el Espíritu Santo todo el tiempo, recordándonos, trayéndonos a la luz el pecado para que nos podamos arrepentir. Ese es el lavamiento del cual el Señor le estaba hablando a Pedro. Si no te lavas, no podrás tener parte conmigo, no podrás tener comunión. Porque si hay pecado, el Espíritu Santo no fluye. No fluye.
¿Entienden, hermanos? Y nosotros estamos metidos en un proceso de santificación. Miren qué hermoso el pasaje de Romanos. Romanos 6. Romanos 6, 20. Dice, pero cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando estábamos en el mundo haciendo lo que se nos daba la gana, no teníamos la obligación de hacer las cosas bien, ¿no? Porque estábamos en las tinieblas total. Nadie nos presionaba para hacer las cosas bien. Pero miren lo que dice después, en el 21. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Había algún fruto de esas obras? Sí, la muerte. El fruto de las obras hechas en tinieblas es la muerte. Pero miren el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto, ¿qué? La santificación y como fin, la vida eterna. Ese es el camino en el que estamos metidos desde que nos convertimos. El camino de la santificación. ¿Y cómo lo caminamos? Pidiendo perdón, arrepintiéndonos y siendo conscientes de nuestro pecado para pedir perdón a Dios. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir. Miren qué lindo lo que dice en 2 Corintios 7.1 también al respecto de esto. 2 Corintios 7.1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. Cada vez que estamos más atentos a nuestro andar, vamos a estar más atentos a nuestro pecado. No es que andamos por la vida como bolas sin manija. Ay, no me di cuenta, ay, no me di cuenta. No, el Señor quiere que nos centremos y que estemos velando por nuestro comportamiento, por nuestro hablar, por nuestro pensar. Rígidos, con no que no me importa, ay, me equivoqué, perdón, ay, dije esto, perdón. No, maduros. Rígidos con mi comportamiento. Cuando peco, pido perdón. Tenemos abogado que nos perdona. Amén. Vamos a la cruz y la comunión se reinicia y seguimos en comunión con el Señor. Y volvemos a caer, estamos en este mundo y en esta raza caída y vamos a caer. Pero nuestro anhelo, ¿cuál tiene que ser? Agradar a Dios y vivir en santidad. Amén. Miren, seguimos en Juan. Vamos al versículo 12. Dice, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. El Señor les había lavado los pies para que ellos se den cuenta que tienen que lavarse de sus pecados. Pero ahora el Señor les dice a ellos que entre ellos se tienen que lavar los pies. Y eso es un acto que va más allá de lavarse los pies físicamente. El Señor los estaba animando a exhortarse mutuamente en amor para que el hermano, si tiene algún pecado, si está en alguna práctica y tiene algo que confesar, pueda hacerlo. Ellos eran amigos, compañeros de hace mucho tiempo, 3 años y pico. Conocían al Señor, habían escuchado todas sus enseñanzas. Y desde abajo, desde la posición de siervo, con la toalla ceñida al hombro, el Señor les pide que se exhorten unos a otros en amor
para que se laven, para lavarse cada uno los pies. Está diciendo que en amor yo puedo exhortar a mi hermano que está teniendo un tiempo difícil. Yo puedo exhortar a mi hermano que últimamente lo veo como distraído, lo veo que no está igual que siempre, me cuenta que está teniendo otras amistades o que está teniendo muchos problemas en su casa y discutiendo mucho con su esposa, con su esposo, tiene problemas con sus hijos, o lo veo que habla diferente con términos distintos. El Señor les dijo que se tenían que lavar los pies unos a otros. Y esto traducido es, en amor, desde la posición de siervo, desde abajo, teniendo relación con mi hermano, conociéndolo, habiendo conversado con él, amándolo y conociendo yo la palabra, porque si yo voy a hablar a mi hermano, tengo que discernir qué es lo que le está pasando a mi hermano, qué pecado está teniendo mi hermano. La palabra, ¿qué dice con respecto a esto? Entonces, en amor, conociendo la palabra, desde abajo como un siervo, lo puedo exhortar. Miren lo que dice Romanos 15. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Saben que a diferencia de lo que nosotros pensamos, la palabra exhortar no es dar palo tras palo tras palo? Exhortar no es eso. ¿Saben lo que es exhortar? Exhortar es animar, aconsejar, advertir, convencer. Es una insistencia respetuosa. Para poder hacer esto, según el ejemplo que el Señor dejó, lo tengo que hacer como un siervo, en humillación, conociendo la palabra, conociendo a mi hermano, porque no voy a ir a exhortar al primero que me cuenta algo, tendré que conocerlo, tendré que orar por él, ¿sí? Porque ¿saben una cosa? Si yo voy en humildad, en amor y con la palabra, conociendo lo que dice la palabra con respecto a lo que le está pasando a mi hermano, la palabra es la que va a hablar. La palabra va a hablar con autoridad, no voy a ser yo, pero siempre con la base de humillados como siervos, en amor, conociendo a mi hermano, conociendo la palabra, y entonces puedo hacerlo. Miren lo que dice en 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Cuando yo sé que estoy orando por mi hermano porque está teniendo problemas de diferentes índoles y yo voy a la palabra, sé lo que dice la palabra y voy a hablar con él, la palabra es la que va a hablar a través de mí. Miren lo que dice en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Esto significa que nosotros podemos decirle algo a nuestro hermano, motivarlo, animarlo, pero también corregirlo. Pero con las condiciones que pone el Señor, conociéndolo a mi hermano, desde la posición de siervo, no desde el estrado, te juzgo, mira lo que estás haciendo, eso no. Desde la posición de siervo, desde la posición de amor, ¿no? Desde la posición de confianza, nos amamos, ¿sí? Y buscando el momento justo para poder bendecirlo. Bendecirlo. Amén. Porque somos un cuerpo y nos vamos a estar edificando
unos a otros, así como el Señor lo hizo con sus discípulos. Lo mismo nosotros, entre nosotros. Y para terminar, vamos a ir a Proverbios 15. ¿Cómo tiene que reaccionar la persona que recibe la exhortación? Proverbios 15:31. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y el 32, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Entonces, si a mí viene mi hermano, mi hermana, y me dice, mira, Adriana, la verdad que esto que dijiste no estuvo bien, o la manera en que lo dijiste no estuvo bien. Si viene en amor, si yo siento que viene en amor, ¿no? Y me está diciendo algo que es verdad, que al Señor no le agrada, ¿cómo lo tengo que recibir? Lo tengo que recibir bien, porque dice que es de sabios recibir bien la corrección y no enojarnos. En tal caso, si no nos cae bien en ese momento, porque a la carne no le gusta que la corrijan, ¿no? Porque estamos llenos de orgullo y no me va a gustar este que se piensa que me viene a mí a dar órdenes o a mandonearme o a darme lecciones. Esa es la carne que está hablando. Pero después yo me voy a ir a mi casa, voy a pedir perdón al Señor, la carne se va a ir a morirse y entonces ahí voy a empezar a entender lo que mi hermano me ha dicho, mi hermana me ha dicho. Y lo voy a empezar a reflexionar y no me voy a ofender, sino que voy a ponerlo en práctica. Y entonces así el cuerpo de Cristo empieza a edificarse y el cuerpo de Cristo empieza a crecer. Y ya no vamos a ir a los pastores con tonterías, cosas que nos podemos hablar entre nosotros. Hermano, te ayudo, te aconsejo, sobre la base de un siervo, del conocimiento del hermano, del conocimiento de la palabra, del amor. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Qué buena que es la palabra del Señor. Qué importante, ¿no? Es que Dios nos metió en este proceso de santificación, no porque a Él le afecte, sino porque a nosotros nos afecta, ¿sí? Nosotros pensamos que Dios quiere que nosotros seamos santos porque es un Dios malvado y que está esperando a que te equivoques y te está mirando con lupa. No, tu pecado a Dios no le afecta, así de claro te lo digo. El Espíritu Santo se puede contristar, pero Dios no cambia su ser y su esencia. Él sigue siendo Dios. Pero cuando pecas, el que sufre eres tú. Cuando pecamos, lo que sufrimos somos nosotros. Y es muy importante escuchar consejos, pero más importante que escucharlos es ponerlos en práctica. De verdad, les puedo decir que en los años que llevamos de ministerio, Marcelo y Adriana podrán decir exactamente lo mismo. Y también otros que han sido ancianos y que han trabajado en las diferentes congregaciones. ¿Cuántas veces nos vienen, pastor? Tengo este problema. Y yo ya sé que voy a gastar saliva al cohete. Porque le decís, vaya por acá y agarran para el otro lado. ¿No? Es como vos le decís, andá a Nínive, van para Tarsis. Es así de claro. Entonces, de verdad, cuando uno pide consejo, primero, sea sabio. Pídale consejo a alguien que realmente tiene una vida correcta y que sirve para darle consejo. Porque usted le va a pedir consejo sobre un problema matrimonial a una persona que está divorciada, agarre a alguien que tiene más años de matrimonio, por lo menos, ¿no? O aprenda de sus errores a lo mejor, pero de verdad no va a ser un buen consejero, ¿sí? No va a ser el mejor consejero que usted puede tener. Y así con muchas cosas, ¿no? ¿Cómo dejo el cigarro? Y se va a un fumador a decírselo. No, ese no te va a enseñar a dejarlo porque no lo dejó todavía. No le sirvió, ¿eh? Y si viene a mí y me dice, pastor,
¿Cómo bajo la panza? Y no te puedo aconsejar. Pastor, ¿cómo me cuido el pelo? Tampoco puedo. A mi esposa a lo mejor sí, pero yo no. ¿Sí? Muy bien. Así que de verdad escuchemos la palabra de Dios, pero escuchemos el consejo. Dios nos ha puesto en una comunidad, en una familia, para escucharnos, para amarnos también desde la exhortación y desde el ánimo, y desde que a veces, alguna vez nos tengan que decir, mira, esto que estás haciendo no te conviene, no te viene bien. Ahora, consejito para el aconsejador, para el que da el consejo. Primero, antes de hablar con la persona, fíjate si en tu corazón estás bien con esa persona. Porque si es una persona que no te cae muy bien y que hay un intríngulis chinguli, lo más seguro es que el consejo que vos le des no venga de Dios. Venga de tu observación, ¿sí? Venga desde tu propio juicio, y entonces a esa persona le das con un palo mortal porque realmente es una persona que no te cae bien. Si hay una persona que no te cae bien, no la aconsejes. Y para eso, ¿saben qué? Dios puso a los pastores. Sí, mi hermano, en una comunidad con pastores. Nosotros nos comemos los palos, no se preocupen. Vengan y hablen con nosotros, ¿sí? Antes de dar la exhortación matadora, venga, y hay pastores, hay ancianos, hay diáconos, gente madura en la iglesia, que le puede también ayudar, ¿sí? A poder darlo de la mejor manera posible. Amén. Así que estamos en este proceso precioso de Dios que no nos gusta, pero que tiene una finalidad, que es hacernos semejantes a Jesús. Tremendo, ¿no? Tenemos que ser como Jesús. Es tremendo esto. Dios nos podría haber abandonado nuestros delitos, nuestros pecados. Podría haber dicho, bueno, vamos a hacer una nueva creación. De repente con el pueblo de Israel, en algún momento a Moisés le dijo, ¿sabes qué? Mira, barro con esto y hago una nueva generación de vos. Moisés le dijo que no, así que porque Dios nos ama, ¿sí? Y Dios nos transforma, nos santifica y nos hace semejantes a Jesús. Un tremendo honor que ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ningún ser espiritual en el universo tiene el beneficio, el honor y la honra que Dios nos ha dado a nosotros para parecernos y ser semejantes al creador de todo el universo. Esto es tremendo, ¿eh? Así que bueno, gracias papá, gracias Padre por esa tremenda honra, ese honor, ese privilegio de que quieras que nos parezcamos a tu Hijo amado. Nosotros, Señor, nos comprometemos a hacerlo, a veces torpemente porque no sabemos caminar y nos equivocamos. Pero Padre, tú sí sabes aconsejarnos, tú sí sabes guiarnos por medio de tu Espíritu Santo. Queremos comprometernos a escuchar tu voz, escuchar lo que tienes para decirnos y poder ser cada día más parecidos a Jesús. Gracias, Padre. Acompáñanos a nuestros hogares, que tengamos un fin de semana bendecido. Y Padre, te ruego que este domingo, tanto con los varones, Señor, como todo lo que vamos a hacer, pero sabes que queremos evangelizar, que queremos predicar. A veces no sabemos cómo, porque a los musulmanes quizás nosotros no sabemos quizás cómo hacerlo, pero vas a traer un hombre tuyo, un siervo tuyo que va a venir a enseñarnos, que tengamos el corazón abierto, los oídos abiertos, los ojos abiertos, el entendimiento, Señor, para poder ponerlo en práctica, porque queremos, Señor, salvar y hacer más hijos tuyos, también de ese pueblo islámico, de ese pueblo musulmán que Satanás tiene sus ojos vendados y cerrados, pero Cristo, que es la luz, se los quiere abrir y quiere usarnos a nosotros. Así que este domingo sea un domingo bendecido y que muchos nos podamos quedar, Señor, que hagamos el esfuerzo para escuchar, para aprender de otros también. Te amamos, Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, amén y amén. Mis queridos, Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante el domingo en este lugar. Los jóvenes mañana que tengan una buena caminata, que haga un poco de sol para que no se pase mucho frío. Pero bueno, ahí están. Ánimo y adelante.